Buenos días, un feliz sábado nuevamente para cada uno de ustedes. Una alegría realmente estar aquí también nuevamente desde nuestro hogar y de esta manera llegar también a ustedes con un mensaje también de la palabra de Dios. Estamos todavía manteniendo en nuestros hogares, aunque quizá en algunos lugares de pronto la pandemia, de pronto ya poco a poco la gente va regresando un poquito a su normalidad. Sin embargo, todavía tenemos que mantener nuestros hogares por también cuidar, ¿no es cierto?, la salud de cada uno de nosotros. En este momento quisiéramos, antes de iniciar, vamos a pedirles que oremos juntos y voy a invitarles para que ahí donde ustedes están en sus casas puedan también inclinar sus rostros, cerrar sus ojitos para orar conmigo, ¿sí? Vamos a orar. Oramos. Padre querido, te agradecemos por este sábado maravilloso que nos das, en el que, Señor, también nosotros podemos juntos, como familia, como hermanos de iglesia, amigos, podemos, Señor, reunirnos para seguir alabando y glorificando tu nombre, Señor. Aunque quizá por la situación de esta pandemia, Señor, hemos tenido que a veces distanciarnos de nuestros familiares, de nuestros hermanos, oh Dios. Sin embargo, te agradecemos porque también a través de la tecnología podemos estar juntos, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Rogamos también tu bendición sobre tu palabra, que también puedas perdonar los pecados de cada uno de nosotros y puedas también aceptarnos ante tu presencia en este sábado, Señor. Cuida a las familias, cada uno de los que nos están en este momento viendo y acompañándonos, y que podamos también todos estar listos y preparados para poder también recibir tu mensaje y tu palabra en este día, Señor. Cuídanos, Señor, te lo pedimos orando en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, realmente es como dije hace un momentito, una alegría. De pronto cada sábado, ¿no? El poder llegar a través de nuestras transmisiones con un tema para cada uno, principalmente también para nosotros como familia, el hecho también de seguir estudiando la palabra de Dios y de esa manera también llegar a sus hogares a través de estos programas que siempre procuramos presentarles los sábados, ¿no? Estaba pensando un poquito, meditando esta semana. Es interesante, ¿no? Como un virus, noten ustedes, un virus que es tan diminuto, pero cómo ha causado, ¿no es cierto?, una conmoción en todo el mundo, ha impactado en el mundo, cambió incluso la normalidad del mundo, y por la introducción de un virus, pues obviamente también produjo, llamémoslo así, hasta produjo una separación entre las personas. Ahora el hecho de mantener el distanciamiento social, ¿no? Aunque ya se puede rezar, pero igual hay que tener el mantenimiento, la distancia social, ¿no? Con la vía de seguridad y todos esos detalles. Y yo pensaba un poquito en esto y me invitaba a reflexionar, ¿no? Y también le invito a reflexionar un poco acá, antes de introducirnos en el tema. Es que justamente el pecado es también muy similar, ¿no? Imagínense, antes de que el pecado se introdujera en este mundo, Adán y Eva tenían el privilegio de conversar con Dios cara a cara, ¿no? Lo miraban así directamente. Pero cuando ese virus del pecado se introdujo en el mundo, que no solamente fue a una parte nomás de la humanidad, sino en el mundo, afectando de ahí a generaciones y generaciones, ese virus también, ¿no es cierto?, produjo una separación entre Dios y el hombre. Y en cierto sentido, podemos decirlo así, ¿no?, entre comillas, también hubo la necesidad de mantener un distanciamiento social, ¿no? El Señor tuvo que ver, por amor a nosotros, ya no pudo dejarse ver por el ser humano, ¿no? Más por amor a nosotros. Sin embargo, Dios siempre ha procurado mantener el canal de comunicación abierto con sus hijos. Y por eso agradecemos a Dios que Él, ahora tenemos en nuestras manos un libro maravilloso en el cual nos deja siempre mensajes para nuestra vida, ¿no? Para cada día, en todo momento, y saber incluso cómo nosotros debemos vivir, cómo enfrentar las distintas experiencias que en este mundo muchas veces también atravesamos. Y bien, yo voy a invitarles en este momento que podamos abrir nuestras Biblias y también saludando acá a nuestros familiares, amigos que también se están uniendo. Veo ahí también a nuestra querida hermana Zoraida Banguera, que está desde las Islas Encantadas, ¿no? Desde Galápagos. Qué lindo realmente mirarla también a ella conectada. Saludos para su familia, ¿no?
También aquí estábamos mirando a mi familia, mi hermano Mario, que está también desde Estados Unidos, también está ahí siguiéndonos, así que también un saludo muy especial también para él y su familia, ¿no? Vemos a Arianita también, está acá conectada, un saludo también muy especial para ti. En fin, Don Omar también está conectado, Cruzita también, ¿no? Entonces, un saludo muy especial para todos aquellos, mi prima también que está por ahí desde el oriente, ¿no? Marta, de seguro también está junto con toda su familia. Un saludo bastante especial también para ustedes en esta mañana de sábado, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, voy a invitarles que abramos en nuestras Biblias, y aquí también vamos a pedir que desde nuestra casa, de nuestro hogar, vamos todos a compartir este momento muy oportuno y muy bueno que tenemos para estar en comunión con nuestro Dios, ¿no? El libro de San Mateo, vamos a abrir San Mateo. El texto que leyó hace un momento mi esposa es un texto realmente muy hermoso, ¿no? Lo que menciona el apóstol Pablo. Y justamente antes de volver a leer nuevamente ese pasaje, yo quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Según San Mateo. San Mateo capítulo 14 cuenta una historia, bueno, realmente la historia de Jesús está llena de momentos muy hermosos y también impactantes, ¿no? Que a veces de pronto escapa un poquito a la comprensión humana. Es por eso que a veces los grandes críticos de la Biblia, cuando miran estas situaciones, a veces les cuesta un poco difícil aceptar ciertos milagros que la Biblia presenta, y a veces ellos tratan de pronto como es un poco imposible para la mente humana comprender muchos aspectos interesantes que Dios hace, que son milagros, ¿no? Entonces muchos de ellos tratan de, qué sé yo, quitarle los milagros, los supuestos, según ellos, no sé, los supuestos mitos que dicen ellos, para que la Biblia sea un poco más creíble. Pero uno se pone a pensar, si realmente quitamos todos esos hechos asombrosos que Dios hizo manifestando por sus hijos, realmente no nos quedaría casi mucho, ¿no? Porque la Biblia realmente es un libro de milagros, y la vida también nuestra vida es un milagro, ¿no? Todo, yo siempre creo que todo es un milagro en esta vida, ¿no? El hecho de que estemos todavía despiertos y que estemos aquí de pronto compartiendo con ustedes la palabra de Dios, que todavía estemos respirando, ese es un milagro también, porque Dios es quien sustenta nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios generalmente es un libro lleno de milagros. Hay muchas cosas maravillosas que quizá para nuestra comprensión humana tal vez no lo podamos entender, pero tenemos que simplemente aceptarlos, ¿no? Y uno de esos milagros es lo que la Biblia menciona acá, ¿no? El Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Ustedes miran allí, ¿no es cierto?, desde el versículo 13 ahí en sus Biblias, cuenta la historia. Bueno, no voy a centrar mucho en esta parte porque me voy a centrar en el otro aspecto que viene luego, pero solamente para hacer un pequeño, ¿no es cierto?, contexto allí. Cuenta la historia que un día Jesús estaba predicando a las personas en una montaña, y bueno, y había pasado todo el día la gente. Yo a veces trato de imaginarme que Jesús predicaba tan hermoso y tan bien que la gente a veces ni sentía el transcurrir del tiempo. La gente, ¿no es cierto?, se perdía en el tiempo escuchando las palabras de Jesús. Yo trato de imaginarme, ¿no?, cómo sería su oratoria, cómo serían sus argumentos cuando él hablaba. La gente se quedaba de pronto ahí extasiada, mirando, no sé si hasta como de pronto me ahí perdidos en el tiempo, ¿no? Y entonces cuando el día había transcurrido, Jesús se dio cuenta que ya estaba ya por decir, los discípulos se dieron cuenta, y entonces se le acercan a Jesús, ¿no?, y le dicen, mira, Señor, realmente ya el tiempo ya ha pasado el día y ya está oscureciendo. Entonces creemos, ¿no?, que tú deberías mandar a la gente que regrese a su casa para que busquen alimentos, ¿no? Y entonces ante esa de pronto inquietud de los discípulos, Jesús les sale con algo quizá un tanto medio salido de lo normal, ¿no? Jesús le dice a ellos, bueno, no se preocupen, tranquilos, denles ustedes de comer. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y los discípulos ante esa petición de Jesús, ellos se quedaron un tanto asustados, porque dijeron, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Ustedes recuerdan que según aquí la misma palabra de Dios dice que habían como más de 5,000 personas. Más de 5,000 porque solamente eran contados los hombres. En la época de Jesús, las mujeres y los niños no eran tan así valiosos, no eran tan considerados, incluso ni siquiera en un conteo.
a los niños ni siquiera se los tomaban en cuenta. Entonces, sin contar, ¿no es cierto?, las mujeres y los niños, eran como más de 5.000 personas. Imaginen ustedes cuánta gente estaría ahí sentada. Solamente ya con que sean 5.000 ya era bastante, era demasiado. Y entonces los discípulos dijeron, mira, Señor, realmente, ¿cómo podemos alimentar a tantas personas? Me imagino que fueron donde Judas, que era el tesorero de esa iglesita, ¿no es cierto? Le dijeron, ¿cuánto tenemos en fondos, no? De pronto a veces como uno cuando ve a la iglesia, ¿cuánto tenemos en fondo de solidaridad? Que antes se le daba el nombre de fondo de pobres, ¿no? Pero se le cambió ese fondo de solidaridad. Y a veces uno cuando miraba el fondo de pobres, a veces estaba bien pobre mismo, porque eso no tenía nada de fondos, ¿no? Y entonces le preguntan a Judas, Judas realmente no tenía muchos fondos, ¿no? Entonces dicen, no, realmente no hay. Y si así hubiera, imagínense, ¿dónde vamos a sacar, dice, o qué panadería nos puede proveer tanto pan para alimentar a más de 5.000 personas? Y solo pensando en comprar un pan para cada uno. Imagínense, imposible, ¿no? Imagínense 5.000 panes, más de 5.000 panes en realidad. Entonces Jesús dijo, entonces ellos inmediatamente la historia cuenta que ellos empezaron a mezclarse entre la gente preguntando quién había traído algo. Y finalmente, ¿no? Por ahí surge un muchachito, ¿no? que él dice, ok, yo tengo aquí 5 panes y 2 peces. Entonces en ese momento ellos llevan, de pronto hay un poco incrédulos, entonces dicen, mira, aquí encontramos a alguien que tiene esta cantidad de alimentos. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Y ustedes conocen la historia, ¿no? Jesús le dijo a ellos, digan que la gente se recueste, y entonces en ese momento Jesús dio las gracias por ese alimento, y luego le dice al discípulo, bueno, vayan y ustedes repartan. Y el milagro se dio, ¿no? Porque en ese momento, cuando los discípulos fueron llevando el alimento, ellos, ¿no es cierto?, llevaban, yo imagino, Pedro llevaba tal vez su canastita, ¿no es cierto?, llevaba sus panes, sus peces, daba a la gente, se acababa, regresaba donde Jesús, ya no hay, y Jesús decía, aquí tienes más. Y siempre había más, siempre había más. Hasta que finalmente la Biblia dice que todos comieron, todos se saciaron, ya no quisieron más, de tal manera que hasta, ¿no es cierto?, sobró, hubo sobras. Y yo me imagino que aquel niño que compartió su pan, él hasta pudo llevar hasta para su hogar, ¿no? Pero a lo que yo quiero llamar la atención acá, miren lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 22 del libro de San Mateo. Dice lo siguiente, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Noten ustedes, Jesús le dice al discípulo, ok, miren, súbanse a la barca y ustedes vayan allá. Y luego dice, yo voy a despedir a la multitud. La primera cosa que yo puedo aquí ver, hermanos queridos, siempre hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre los discípulos y la multitud. Los discípulos eran aquellos que estaban plenamente comprometidos con el Señor y que estaban, ¿no es cierto?, llevando una vida de constantes experiencias personales con Él. Estaban en todo momento, en toda situación, en todo hecho o acontecimiento que pasaba con Jesús, ellos estaban allí. Eran parte, ¿no es cierto?, de la historia de Cristo, del ministerio terrenal de Cristo acá. Pero la multitud era solamente aquella gente que de pronto se agolpaba, seguía a Jesús. Y ustedes saben que dentro de toda esa multitud habían personas que tenían distintos intereses. Habían algunos que seguían a Jesús solamente por curiosidad. Algunos habían escuchado la fama de Jesús, entonces dijeron, a ver, vamos a ver si es que esto es cierto. Entonces iban, ¿no es cierto?, estaban mezclados en la multitud. Habían otros que de pronto seguían a Jesús porque tal vez de pronto no tenían nada más que hacer en casa. Entonces dijeron, bueno, vamos, porque no tenemos nada que hacer, así que vamos ahí a estar escuchando el mensaje de Jesús. Habían otros que tenían intereses, algunos, ¿no es cierto?, tenían intereses políticos, querían colocar a Jesús como el rey de los judíos. Y obviamente con eso querían ellos granjearse puestos muy importantes en su reinado. Ustedes recuerdan que aún los discípulos también tenían algunos de estos pensamientos, ¿no? Habían otros que lo seguían también con intereses en el sentido, digamos, de alimento. Porque algunos de estos habían visto tantos milagros que había hecho Jesús, les dijeron, no, o sea, con Jesús tenemos todo. Entonces, miren ustedes, había cantidad de intereses en las personas. Pero esa gente, cuando estaban allí, solamente representaban a aquellas personas que de pronto llegan, se benefician del milagro, son saciados, pero luego regresan otra vez a su casa y su vida continúa en la misma rutina. Sin embargo, los discípulos no. Los discípulos son aquellos que presencian, experimentan todo, pero son aquellos que siempre se suben a la embarcación, se hacen a la mar,
aún sin saber qué es lo que iba a pasar después, aún con futuros inciertos para ellos de pronto en ese momento, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí siempre se ve la diferencia entre un discípulo y un miembro de iglesia. Ustedes saben que siempre Cristo lo que más desea es que nosotros, más que miembros de iglesia, seamos discípulos. Porque un miembro de iglesia solamente aquel que llega, se sacia, ¿no es cierto?, del pan de vida, se beneficia del milagro que Dios hace, ¿no es cierto?, de darnos del pan de vida, pero luego regresa nuevamente a su casa y no pasa absolutamente nada. Y transcurre la semana y luego regresa el siguiente sábado, otra vez recibe el pan, se alimenta y se va a la casa. Pero un discípulo es aquel, ¿no es cierto?, que está siempre en acción, aquel que está comprometido, aquel que está siempre dispuesto a ir un poco más allá, y el hecho incluso de embarcarse, de subir, ¿no es cierto?, a la embarcación que Cristo tiene para nosotros. Noten, ahí también el asunto de la diferencia. Aquella gente regresó a sus casas. Yo me imagino, ¿no?, regresaron a su casa, se alimentaron, y yo me imagino que aquella noche, es verdad, estaban de pronto impresionados. Y me imagino que algunos de ellos hasta llevaron panes que habían sobrado allí, llevaron a su casa, ¿no es cierto?, para de pronto al día siguiente. Y conversaron, estaban conversando, contentos con eso, pero no pasaba absolutamente nada más. Ahora miren ustedes, pero los discípulos, ¿dónde los vemos nosotros? Dice el versículo 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Ahora imagínense, y traten ustedes de imaginarse junto conmigo, y vamos ahí, ¿no es cierto?, en nuestra imaginación. Aquellos discípulos se subieron a la embarcación. Me imagino que aquella noche estaba, ¿no es cierto?, el cielo muy despejado, que de paso siempre se dice, por ahí leía una vez que el mar de Galilea es un mar muy, muy traicionero, que podría estar de pronto el clima muy lindo, el cielo muy despejado, pero que de un momento a otro el clima en ese mar siempre cambia, tiende a cambiar de manera brusca, ¿no?, sin ni siquiera a veces previo aviso. Entonces los discípulos subieron, vieron una noche muy estrelladita, tranquilo, ¿no es cierto? Yo estaba navegando. Me imagino que estaba tranquilito el mar, ¿no? Yo recuerdo cuando estaban en Galápagos y cuando viajaban, me acuerdo, de isla a isla, había momentos cuando el mar estaba tan sereno, o sea, como los marineros siempre sabían decir, como una taza de leche, ¿no? Así bien sereno, bien dormidito, ¿no? Pero a veces había momentos también donde el mar se ponía bastante agitado. Entonces los discípulos, me imagino, ya estaban ahí en la barca, iban contentos ahí esa noche. Y yo les pregunto, y pregunto acá también, ¿no?, ¿cuál creen ustedes que habrá sido el tema de conversación de los discípulos en aquella noche? Ellos estaban de pronto ahí ante no sé si la luna estaba ahí, estaba con el resplandor de la luna que reflejaba ahí en el mar, pero ellos estaban conversando. Y yo supongo de manera indudable que el tema de conversación de ellos era aquel milagro, ¿no es cierto?, de la alimentación de esas más de 5.000 personas. Iban conversando. Y eso estaba en los labios de ellos, no salían todavía de su asombro. Y de pronto alguien de ellos dice, mira, yo cuando fui le dejé la comida y regresé y Jesús siempre tenía más. Y solo de 5 panes y 2 peces. Pero la forma como Jesús había impresionado a la gente en ese día. Entonces cuando ellos estaban allí conversando y conversando, aquí también yo veo algo muy interesante, mis hermanos. Miren, siempre uno tiene que recordar, son 3 cosas que suceden en nuestra vida. En primer lugar, para nosotros el pasado siempre es como se dice, evidente, porque nosotros ya lo vivimos. Entonces el pasado siempre está allí, ¿no es cierto? Nosotros recordamos las cosas, tanto buenas como malas, siempre está ahí presente. Y como yo siempre digo, por el pasado uno no se puede hacer absolutamente nada. El presente es también evidente, porque el presente es lo que estamos nosotros viviendo justamente en ese preciso instante. Pero ¿qué es lo que no es claro para nosotros? Lo que no es claro para nosotros es el futuro. Porque el futuro yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé incluso ni siquiera qué va a pasar dentro del siguiente segundo. ¿Notan ustedes cómo somos tan cortos de mirada? En cambio Dios es diferente. Porque el tiempo para Dios no es como para nosotros. Dios, imagínense, Él está por sobre el tiempo. A Dios no le afecta el tiempo. Él mira tanto nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él mira todo aquello, ¿no es cierto? Él incluso conoce el fin desde el principio. Pero nosotros no, nosotros somos tan cortos que ni siquiera podemos ver qué va a pasar aquí en los próximos 10 segundos. Porque tantas cosas pueden suceder en un momento dado, de un momento a otro. Yo recuerdo cuando fue hace algunos años atrás el terremoto que golpeó Manabí especialmente, ¿no? Nosotros estábamos, me acuerdo, con nuestra familia en una iglesita, se estaba realizando una proyección de una película y todo estaba tranquilo, todo bien.
creo que más o menos que eran como las 6, creo más o menos, ¿no? Como a las 6 de la tarde más o menos, ¿no? Y se había invitado a algunos amigos del barrio, por ahí algunas personas que no eran de la iglesia, se lo había invitado. Y cuando de pronto, no entonces, de un momento a otro, se vino ese temblor que acá se lo sintió bastante fuerte, pero que fue más golpeado en esa zona, ¿no? Entonces noten ustedes cómo la vida puede dar cambios inesperados de un momento a otro. Puede estar todo tranquilo y ustedes pueden estar en su casa ahí tranquilos, pero de pronto puede llegarles una mala noticia en cualquier momento. Entonces uno siempre debe vivir preparado, ¿no es cierto?, para cada acontecimiento. Uno sale de la casa y realmente nosotros no sabemos si cuando salimos de la casa vamos a regresar o no vamos a regresar, porque tantas cosas pueden suceder. Yo pienso en la vida de Job. Imagínense, Job estaba tranquilo en su casa, feliz, un hombre muy próspero, pero de pronto le empezaron a llegar malas noticias una tras otra, hasta que finalmente llega que sus hijos murieron. O sea, imagínense un hombre tan feliz, un hombre tan tranquilo que ni siquiera sabía, ni siquiera podía mirar lo que iba a pasar adelante. Así como ese mar, ¿no es cierto?, puede de un momento a otro cambiar, la vida también puede de un momento a otro puede cambiar en cada uno de nosotros. Las tormentas a veces de una sola vienen. Y entonces el texto dice, cuando esos discípulos, yo imagino cuando de pronto empezó el viento a soplar y las olas empezaron a levantarse, entonces los discípulos empezaron bueno, yo me imagino que a primera instancia tal vez no se preocupaban porque habían hombres de experiencia, ¿no? Eran hombres de mar como Pedro. Y si yo pienso en un Pedro, Pedro me imagino que durante su vida de pescador, ¿cuántas veces habrá enfrentado a tormentas? Y en ese mismo mar, en el mar de Galilea, así que él conocía el mar de Galilea. Sin embargo, aquella tormenta fue tan diferente a la que ellos habían experimentado. Y entonces cuando empezó a venir toda esa tormenta, ellos empezaron a angustiarse, ¿no? Empezaron a desesperarse. Tal vez agotaron todos sus recursos humanos, todo lo que tal vez ellos conocían, lo que la experiencia les había enseñado. Y ahora cuando agotaron todo absolutamente, allí ellos sintieron, ¿cierto?, que realmente no había esperanza y sintieron morirse. Pero sabe una cosa muy importante, y ellos en ese momento de pronto, imagino que algunos de ellos pensaron en Jesús. Decían, ¿dónde está Jesús? Justo cuando más se lo necesitaba, no estaba Jesús. Y recordaron, no, Jesús se quedó allí en la playa, se quedó allí, ¿no es cierto?, en tierra, y quién sabe cuándo veremos a Jesús. Algunos incluso pensaban que tal vez ya no iban a volver a ver nunca más a Jesús. Pero noten ustedes, ¿dónde estaba Jesús? Y es aquí también donde quisiera llamar nuestra atención esta mañana. Miren, retrocedamos al versículo 23. Decía el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar. Noten ustedes, Jesús despide a la multitud y Jesús se fue no a dormir plácidamente, sino dice la Biblia que Jesús subió al monte, ¿para qué cosa? Para orar aparte. Y interesante lo que sigue diciendo acá el texto. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Miren ustedes, en realidad Jesús estaba en el monte, estaba orando. Pero como la Biblia lo presenta a Jesús, dice que Jesús estaba allí solo. Ahora, yo quiero llamar aquí la atención lo siguiente. Los discípulos estaban también en la embarcación, estaban ahí, ¿no es cierto?, en el mar. Pero ellos no estaban solos. Es verdad que físicamente ellos se sentían solos, ¿no? Se sentían solos. Pero en realidad Dios no los había olvidado. Jesús mismo tampoco no los había olvidado. Ellos, ¿no es cierto?, cuando Jesús estaba orando, dice Elena White, ella menciona que cuando Jesús subió al monte a orar, Jesús estaba orando por sus discípulos. Jesús estaba viendo la experiencia de los discípulos. Es decir, la experiencia de los discípulos no era ajena para quién, no era ajena para Jesús. Esta semana una señorita decía, cuando estaba hablando un poquito acerca de Dios, una señorita decía que ella siempre se hacía una pregunta con respecto a Dios, si es que realmente Dios se interesa en mi vida. Ella decía, ¿realmente será que Dios sabe que yo existo? La inquietud que ella se hacía, ¿no? ¿Realmente Dios sabe que existo? ¿Realmente Dios se interesa en mis situaciones? Y realmente uno puede mirar aquí, los discípulos de pronto ellos pensaron, y bueno, imagino que frente a todos los problemas que estaban, tal vez de pronto ni se acordaban de Jesús, porque tal vez en ese momento estaban más centrados y enfocados en mantener a flote el barco, quizás sacando el agua con baldes, ¿no es cierto? Ni estaban de pronto enfocados tal vez en Jesús, porque Jesús estaba solo. Ellos se habían olvidado de Jesús, pero Jesús pero Jesús se había olvidado de ellos. Realmente dice que no, y Elena White corrobora. Elena White dice, ¿no es cierto?, que Jesús estaba orando por ellos para que la fe de ellos no falte. Y Elena White hace una pregunta: ¿cómo podría Jesús olvidar a ese barco si en ese barco estaba yendo
la carga más valiosa que Dios tenía para este mundo. Era imposible, ¿no es cierto?, que Dios permitiera que ese barco se hundiera, porque ahí estaba el futuro de su iglesia. No podía Dios permitir eso. Entonces Cristo, aunque Él estaba físicamente allí, ¿no es cierto?, estaba orando, pero Él estaba orando por ellos. Estaba orando para que la fe de ellos no falte. Y entonces enseguida Jesús se dispone a ir hacia los discípulos. ¿Lo tienen ustedes? Y bueno, y entonces yo supongo que los discípulos, después de agotar tantos recursos, ellos de pronto empezaron a acordarse de Jesús. Pero ellos tal vez se imaginaban que de pronto Jesús pudiera aparecer, ¿no es cierto?, en otro barco y pudiera aparecer en ese momento en la vida de ellos. Pero miren lo que dice el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, los romanos generalmente tenían la costumbre de dividir la noche por vigilias y las enumeraban, ¿no? Y la cuarta vigilia, según se corresponde desde las 3 a las 6 de la mañana. Más o menos de ahí, ¿no es cierto?, va esta cuarta vigilia. Entonces, más o menos desde las 3 a las 6 de la mañana, en uno de esos horarios, ¿no? Que de paso, miren ustedes algo interesante. Siempre se dice que cuando está cerca el amanecer, es cuando llega un momento, una hora, donde es la hora más oscura de la noche. O sea, dicen así, ¿no? Yo hasta ahora todavía no le he evidenciado, no me he quedado de pronto despierto de 3 a 6 para saber de pronto en qué momento es lo más oscuro. Pero algunos dicen que hay un momento, ¿no es cierto?, entre las 3 a las 6 de la mañana, que es el momento más oscuro de la noche. Pero es justamente, se pone más oscuro cuando está próximo a que salga el sol. Y entonces Jesús, yo me imagino que Él apareció en la vida de estos hombres en el momento más crítico que ellos estaban atravesando. Obviamente, ¿no? Entonces llega Jesús, dice, de entre las 3 a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos, sí, vino a ellos, pero ¿de qué forma fue a ellos? Dice aquí, andando, ¿qué cosa? Sobre el mar. Y los discípulos, como es muy natural, dice el versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense ellos al mirar eso, ¿no es cierto? Ese tremendo acontecimiento, ese tremendo milagro, de mirar ahí de pronto entre la noche. Yo me imagino, ¿no?, mientras el viento soplaba fuerte, la lluvia caía, ¿no es cierto?, de manera torrencial. No sé si de pronto había hasta relámpagos, de pronto, de vez en cuando por ahí la noche como que se aclaraba. Y cuando de pronto hay un relámpago, ellos miraron en el mar que alguien venía caminando, una persona. Y obviamente se asustaron, porque ¿cuándo se había visto una persona caminando sobre el agua? Y lo miraron, que venía ahí, ¿no? Entonces ellos se espantaron, dijeron, un fantasma. Pero en ese momento, ¿no es cierto?, el texto, miren lo que dice. Entonces, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Interesante, ¿no? Cuando uno mira el asunto del miedo, generalmente el miedo es un sentimiento que se apodera de nosotros cuando perdemos todo tipo de esperanza. Cuando una persona de pronto ya perdió la esperanza, qué sé yo, de sanarse una enfermedad, empieza a tener miedo a morir. Cuando una persona de pronto perdió todo tipo de esperanza en el asunto, qué sé yo, del dinero, cosas así, entonces también tiene miedo, ¿no es cierto?, a de pronto pasar extremas necesidades. Entonces siempre el miedo es la ausencia de algo, es cuando se pierde algo. Imaginen ustedes, Adán y Eva, cuando ellos la primera vez que experimentaron el miedo, cuando el Señor se les presenta, ellos dijeron, Señor, nos escondimos porque tuvimos miedo. Pero nunca el ser humano antes había tenido miedo. Pero ese sentimiento se apoderó de ellos cuando perdieron su inocencia y su conexión ¿con quién? Con Dios. Allí cuando el ser humano pierde la conexión con Dios, entonces cualquier sentimiento puede embargar su vida y obviamente el miedo, ¿no es cierto?, termina hundiendo a cualquier persona. Entonces miren, interesante cómo el texto acá menciona. Ellos se asustaron, pero Jesús dice, miren, no tengan miedo, soy yo. Y cuando Él se presenta, los discípulos quedan mirando bien, ¿no es cierto? Me imagino que algunos tratan de limpiarse un poco los ojos para ver si estamos mirando bien. Y entonces miren lo que dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿no es cierto?, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué interesante, miren ustedes. Cómo, ¿no es cierto?, un hombre tuvo en ese momento la valentía. Yo siempre digo valentía, ¿no? Porque ninguno de los otros se atrevió.
Y bueno, como siempre Pedro se caracterizaba por ser alguien que siempre quería estar de pronto allí haciendo cosas, hasta incluso fuera de lo normal, ¿no? Entonces cuando él escucha que es Jesús, le dice, mira Señor, si tú eres, permite que yo también vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús no tenía ningún problema. Jesús, miren, nunca va a tener ningún problema cualquier situación que nosotros le pidamos. Obviamente siempre también ahora tenemos que reconocer que si nosotros pedimos algo a Dios, necesitamos también ejercer nuestra fe. Y entonces Jesús le invita a salir de la embarcación. Ahora noten ustedes, una vez más se ve aquí el asunto, ¿no? Siempre la diferencia que marca un discípulo. Un discípulo siempre está dispuesto a ir un poco más allá, a salir incluso de la zona de confort. Porque en ese momento Pedro, ¿no es cierto?, deja la comodidad de la embarcación. Yo trato de imaginarme que él, obviamente no es que de una sola saltó al agua, sino que me imagino que Pedro, ¿no es cierto?, de pronto allí, ante la invitación de Jesús, ante lo que él aceptó, ok, Pedro entonces también acepta el desafío, ¿no es cierto? Y él entonces empieza a sacar un piecito de pronto primero, empieza a sacar un piecito, no quería arriesgarse del todo. Y sacó un piecito, ¿no es cierto?, ahí, tratando de sentir el agua. Todavía la tormenta, todavía está, no se había calmado la tormenta. Y entonces cuando él saca un pie de pronto ahí, tratando de ver si se hundía o no se hundía, y de pronto sintió como que su pie pisó algo un poco firme. Como que, no sé, ha sido tal vez como mezcla entre algo medio suave, pero al mismo también que no se hundía. Entonces él cuando él sintió la seguridad de que podía pararse, sacó también el otro pie. Y cuando él estaba parado ya, yo imagino que tampoco todavía no se soltaba la embarcación, ¿no? Me imagino que él estaba agarrado en el filo de aquella embarcación. Pero miraba a Jesús. Y Jesús, ¿no es cierto? Yo trato de imaginar que Jesús lo sonreía, ¿no? Y Jesús lo invitaba a caminar. Como cuando un niño está recién aprendiendo a caminar. Ustedes han visto, ¿no? Cuando el niño está recién aprendiendo a caminar, uno como padre se para a cierta distancia y se le motiva al hijo, ¿no es cierto? Sonriendo, haciéndole señas para que el hijo se motive. Y Pedro lo mismo. Pedro estaba aprendiendo a caminar a través de la fe. Y entonces Jesús lo invita a caminar, a dar sus primeros pasos. Y Pedro empezó a dar sus primeros pasos, ¿no? En el asunto de la fe. En medio de una tormenta, noten ustedes, en medio de una crisis tan así, digamos así, fea que estaba pasando en ese momento los discípulos, ese hombre empezó a dar sus primeros pasos de fe, sus primeros pininos, ¿no es cierto? Como comúnmente a veces nosotros siempre decimos, los primeros pasos de fe del apóstol Pedro. Un paso primero, 2 pasos, seguía caminando y Jesús lo estaba esperando ahí, ¿no es cierto? Y de pronto Pedro lo miraba todavía a la distancia a Jesús. Mientras él se mantenía enfocado, ¿no es cierto?, en Jesús, tranquilo, él avanzaba, seguía y seguía. De pronto sentía, ¿no es cierto?, no sé si de pronto él sentía que su cuerpo como que subía y bajaba, ¿no?, porque el mar estaba todavía en movimiento. Pero es interesante, miren lo que dice la Biblia acá. Sigue diciendo la Biblia, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué les dije a ustedes hace un momentito? Que el miedo es el resultado ¿de qué? ¿De qué es el miedo? Es el resultado de mi desconexión con Dios, de perder de vista a Dios. En ese momento, mientras Pedro estaba conectado, enfocado en Jesús, él podía caminar sobre las aguas y empezó a caminar. Pero hubo un momento donde la Biblia es tan explícita, ¿no? Dice, pero al ver el fuerte viento, cuando él empezó a enfocarse, hubo un momento que él empezó a sentir el viento y empezó a mirar, empezó a ver, ¿no es cierto?, las olas inmensas que se levantaban a su alrededor. No sé si hasta de pronto tal vez regresó a ver la embarcación que había dejado y de pronto él decía, ¿quién me manda a salir, ¿no es cierto?, de la embarcación? Y en ese momento, cuando él se desenfocó de Jesús, dice la Biblia que él empezó a hundirse. Imaginen ustedes, hundirse en medio de una tormenta, tremendo. Y la Biblia dice que cuando él empezó a hundirse, ¿no es cierto?, él solamente hizo la oración más corta que en toda su vida habría hecho. Él solamente 2 palabras, Señor, sálvame. Él quizá pensó por un momento que Jesús todavía estaba lejos, pero cuando él ni bien terminó de orar, el Señor estaba allí en eso, ni siquiera lo dejó hundirse totalmente. Jesús asió su mano, ¿no es cierto?, lo cogió y lo levantó en ese momento. ¿Notan ustedes, hermanos? Miren que yo, como dije hace un momentito, esta vida siempre está lleno de muchos momentos dolorosos. Ahora mismo, en este asunto de la pandemia que el ser humano está experimentando, yo he conocido la vida de muchas familias que perdieron seres queridos, que están pasando por momentos muy críticos, ¿no? Sin embargo, y no justamente solo esto,
aún las crisis matrimoniales, la crisis económica que está sintiéndose ahora, ¿no es cierto?, en el mundo, tantas cosas que empezarán a venir y que ya se está viviendo, ¿cierto?, en este momento. Hay momentos donde nuestra vida, como dije, puede dar giros muy bruscos en nuestra existencia. Pero algo que aquí la Biblia nos enseña a nosotros es que mientras nosotros nos mantengamos enfocados en Cristo Jesús, nosotros podemos salir victoriosos de cualquier situación crítica que podamos estar atravesando. Pero el momento que yo me enfoco solo en los problemas, en ese momento estoy perdiendo mi conexión con Dios, estoy perdiendo mi relación con Él, y cuando yo pierdo mi relación con Él, obviamente mi vida, ¿no es cierto?, va a ser invadida por el miedo. Por eso que aquí es interesante lo que dice el texto, ¿no es cierto? Pero al ver el fuerte viento, él tuvo miedo, porque en ese momento, cuando empezó a enfocarse en el viento, perdió su conexión con el Señor. Y al perder su conexión con Dios, entonces el miedo empezó a invadir su vida. Y como resultado, ¿no es cierto?, viene el hundimiento. Hermanos, miren, y es de aquí cuando yo quiero leer lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá. El libro de 2 Corintios 4, versículo 8, lo que leía mi esposa hace un momentito. ¿Qué decía el texto? Y de paso, allí el subtítulo de esa parte dice, viviendo por la fe. Es que en realidad, o sea, la vida en realidad siempre debemos aprenderla a vivir por fe. Y es en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, cuando nosotros tenemos que aprender a dar nuestros primeros pasos en la fe. Porque caso contrario, nosotros no podríamos mantenernos a flote en medio de las angustias, en medio de las situaciones difíciles. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Es decir, nosotros podemos pasar momentos de tribulaciones, sí, podemos, ¿no? Pero dice, pero nunca podemos caer en la angustia. Un hijo de Dios jamás puede sentirse angustiado. Y la angustia realmente es, ¿no es cierto?, es la pérdida de la esperanza. Cuando una persona ya no tiene esperanza, empieza a angustiarse. Y a veces la angustia le lleva a cometer un sinnúmero de errores. Yo he conocido ya tantas experiencias. Yo recuerdo una vez, hace algunos años atrás, conocí una familia muy linda, una familia que vivía en el campo, pero ellos, obviamente, el dinero no les alcanzaba para mucho, y empezó el esposo a entrar en una situación de angustia, ¿no es cierto? Estaban atribulados en el sentido económico, y empezó a angustiarse. Y cuando empezó a angustiarse, ahí el diablo siempre se presenta con las soluciones inmediatas. Y entonces viene el diablo, ¿no es cierto?, y le presentó una oportunidad de ganar un dinero muy fácil, ¿no? Entonces, lamentablemente, aceptó las propuestas de Satanás. Y entonces, ¿qué sucedió? Yo supe después, con el tiempo, que se metió en un problema muy grande que afectó a su familia. No tengo que, pero, ¿qué lo llevó a esa situación? Es la angustia. Entonces, Dios nos dice acá a nosotros, sí podemos estar atribulados y podemos tener muchas tribulaciones, pero jamás un hijo de Dios debe estar, ¿qué cosa? Debe estar angustiado. ¿Qué más sigue diciendo acá el apóstol Pablo? En apuros, mas no desesperados. Puede haber apuros económicos, puede haber apuros de la salud, pero jamás podemos estar desesperados. Luego dice, perseguidos, mas no desamparados. Yo imagino, y trato de comparar la vida del rey David, un hombre que toda la vida casi fue perseguido por el rey Saúl, ¿no es cierto? Pero ese hombre, David, sabía que aunque pudiera estar perseguido, nunca iba a estar desamparado por Dios. Y finalmente dice, derribados, pero no destruidos. ¿Un hijo de Dios puede ser derribado? Puede ser derribado en este mundo. Puede ser derribado incluso hasta con la muerte. Puede ser derribado con una enfermedad. Mire, el apóstol Pablo, ¿fue finalmente derribado o no fue derribado el apóstol Pablo? Por supuesto que fue derribado. Un día, nosotros lo condenaron a morir allí en la guillotina. El hecho de que le cortaron la cabeza, fue derribado. Muchos mártires en la historia, muchos cristianos fueron derribados en las arenas de los circos romanos, donde la gente se divertía, ¿no es cierto?, ávida de sangre, iban ahí a divertirse viendo cómo morían los cristianos. Muchos hijos de Dios fueron derribados en muchos aspectos, pero eso sí, nunca fueron destruidos, nunca. ¿Por qué? Porque esos hombres siempre estuvieron enfocados no en los problemas. Pablo nunca estuvo enfocado en las persecuciones que le sobrevenían a él. Pablo nunca estuvo enfocado en los azotes que él recibió por causa del Evangelio. Pablo nunca estuvo enfocado en aquel día cuando lo condenaron a morir en la guillotina. Él solamente estuvo enfocado ¿en quién?
en Cristo Jesús. Y por eso que esos hombres fueron victoriosos hasta el final. Y aunque el diablo los derribó, aunque el diablo de pronto ahí ya finalmente los derribó, pero la obra de ellos nunca fue destruida. Y obviamente, ¿no es cierto?, la salvación de ellos jamás fue destruida. Porque miren ustedes, a pesar de que esos hombres fueron destruidos, la obra de Dios siempre se siguió manteniendo. Cuando esos cristianos eran derribados ahí en la arena de los circos romanos, mucha gente que estaba ahí presenciando el sufrimiento de esos cristianos, la crisis que estaban viviendo esos cristianos, solo por profesar el nombre de Cristo, cuando miraban eso como testimonio vivo de su fe, ellos también decidían tomar la misma posición que esos cristianos. Y es por eso que el cristianismo en aquella época, en lugar de disminuir, más bien aumentaba más. Y por ahí hubo un historiador que decía que la sangre de los cristianos era como semilla, que si moría un cristiano, en su lugar surgían 10 cristianos más. ¿Por qué? Porque los cristianos eran derribados, pero nunca destruidos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Yo no sé de pronto qué situaciones podemos estar pasando en nuestra vida. Cada uno sabe lo que nosotros pasamos. Nosotros conocemos nuestro hogar, conocemos tantas cosas que nos suceden cada momento. Pero al igual que los apóstoles, miren, podemos estar nosotros de pronto en medio del mar de esta vida, siendo azotados por muchas tormentas. Pero recuerda lo siguiente, Cristo nunca nos abandona. Él siempre está orando por nosotros. Y qué hermoso saber, hermanos, que alguien ora por nosotros. Cuando alguien dice, yo estoy orando por ti, nos sentimos bien. Y Cristo, cuando esa noche Él estaba allá, pero Él estaba orando por sus discípulos. Y Cristo, hasta el día de hoy, Él siempre sigue orando para que nuestra fe no falte en ningún momento. Y el momento más crítico de nuestra vida, Cristo siempre va a presentarse. Nunca nos va a dejar solos, aun cuando estemos en la tormenta. Noten ustedes, después de que Cristo finalmente lo sacó a Pedro ahí, ¿no es cierto?, cuando él se estaba hundiendo, ahora sí, Jesús se dirigió a la embarcación, pero con Pedro. Y yo imagino que Pedro, cuando caminaban rumbo a la embarcación, él iba bien cogido de la mano de Jesús. Porque ahora sí él decía, así me hunda, pero mientras estoy aferrado a la mano de Jesús, no me voy a ahogar, ¿no? Aunque vaya con mi cuerpo hundido en la mitad, ahí aunque sea en el agua, pero mientras esté cogido de Jesús, no me voy a hundir. Y entonces ahora caminaban juntos, ¿no? Y cuando subieron a la embarcación, dice la historia bíblica, que con el momento que Jesús entró a la embarcación, la tormenta se calmó y todo volvió a su normalidad. Mis hermanos queridos y familia, que Dios nos ayude también a nosotros a enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Que podamos enfocarnos en Cristo Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. Que los problemas siempre los pongamos a Dios, siempre los dejemos. Algún momento Cristo siempre va a traer tranquilidad a nuestra vida. Aunque podamos pasar mucho tiempo en dificultades, en tormentas, pero toda tormenta tiene su momento también cuando se acaba. Y eso también Cristo nos promete a nosotros, pero siempre debemos mantenernos enfocados en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga en este sábado y quiero que podamos orar en este momento y después de la oración vamos a cantar el himno final. Voy a invitarles que ahí como están, inclinen sus rostros, cierren sus ojitos también para que podamos orar. Padre querido, te agradecemos porque a través de tu palabra tú nos muestras, nos enseñas también que esta vida puede estar siempre marcada por muchas dificultades, que podemos ser atribulados en muchas situaciones, pero que jamás podemos entrar en angustia. Podemos ser perseguidos, pero nunca desamparados. Podemos estar en apuros, Señor, pero jamás desesperados. Y aun cuando, Señor, seamos derribados en este mundo, recordemos que jamás podremos ser destruidos, mi Dios. Porque si somos derribados, siempre teniendo tu vida en nuestros corazones, nuestra vida permanecerá delante de ti y cuando tú regreses en la nube de los cielos, también nos levantaremos para recibir la vida eterna, Dios. Si hay alguien, Señor, en esta mañana que tal vez está pasando por situaciones muy difíciles en su vida, permite también que pueda aprender de la experiencia de estos hombres, de la experiencia del apóstol Pedro, a la importancia de mantenernos enfocados, nuestros ojos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a tener la capacidad también de caminar a través de las dificultades, de caminar a través de los problemas, Señor. Ayúdanos a dar nuestros pasos de fe, siempre enfocados en ti, Señor. Bendice a cada familia que en esta mañana se ha
se ha conectado a esa transmisión. Cuida sus vidas, cuida sus hogares en todo momento, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga y Dios mediante estaremos viéndonos un próximo sábado. Que tengan un excelente sábado. Pronto a nuestra eterna hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar, tras la siervo cumplirá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida encaminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar.